Vamos. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me presento. Yo soy el doctor Andrés Burke Viale, soy el profesor regular titular. No, me bajo antes porque voy para la de mamá. Igual siempre me bajo. Casi siempre me bajo acá en la cel porque no agarre mucha gente y no me quiero cruzar con nadie. Les pido si pueden apagar los micrófonos, por favor. Les pido, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Bueno, como decía, yo soy el doctor Andrés Burke Viale, soy el titular de esta asignatura, Anatomofisiología 1 y 2. Y comenzamos con estos teóricos virtuales que no son obligatorios, pero que quedan grabados para todos los estudiantes. Tratan algunas temáticas, no todas, porque las otras temáticas, las guías de estudio y los capítulos de lectura que ustedes tienen, lo van desarrollando semana tras semana con el docente que tienen a cargo en la comisión. La idea de hoy es hablar sobre el esquema general de la circulación, tal cual se presenta los títulos de la clase, de los circuitos sistémicos y pulmonar y de la dinámica de los fluidos. Esto tiene que ver con la guía sobre anatomía y fisiología cardiovascular que está en marcha. Cuando uno habla del diagrama general de la circulación, tiene que tener en claro que el aparato circulatorio tiene dos circuitos vasculares. El mayor o sistémico y el menor o pulmonar. El mayor o sistémico, el menor o pulmonar. ¿Dónde comienza ese sistema mayor o sistémico? Comienza en uno de los grandes vasos del corazón, que es la arteria aorta, que cuando uno estudia la anatomía tiene 4 porciones, tiene la aorta propiamente dicha, ascendente torácica, el callado de la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. Cuando atraviesa el hiato aórtico del músculo diafragma, músculo fundamental en la respiración que divide tórax y abdomen, toma el nombre de aorta abdominal. ¿Y dónde va a desembocar, entre comillas, este circuito mayor o sistémico? En las venas cavas superiores e inferiores que van a recolectar la sangre venosa de tórax, cabeza y cuello, la vena cava superior, y miembros inferiores, pelvis, abdomen, la vena cava inferior. La arteria aorta va a emerger del ventrículo izquierdo y la vena cava superior e inferior van a llegar a desembocar en la aurícula derecha. A eso denominamos circuito mayor o sistémico. El circuito menor o pulmonar está dado por la arteria pulmonar que emerge de la cara anterior del ventrículo derecho, que se va a dividir en dos, en la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y se va a dirigir a los pulmones, hacia los pulmones. Una vez, digamos, por supuesto, digamos, proveyendo esa sangre
carbooxigenada. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa sangre carbooxigenada va a ingresar a las masas pulmonares mediante la diferenciación en arteriolas y arteriolas segmentarias hasta la mínima expresión del sistema circulatorio, que son los capilares sanguíneos. Se va a dar lo que se denomina en el aparato respiratorio y en la fisiología respiratoria el intercambio gaseoso, y va a volver esa sangre oxigenada mediante 4 venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda. A estos 2 grandes territorios, a estos 2 grandes circuitos, está circunscripta básicamente el aparato circulatorio o la circulación en general. Acá lo que vemos en el esquema es, a la izquierda se representa funcionalmente el circuito sistémico y a la derecha, en celeste, el circuito pulmonar o circuito menor. Esto que yo decía, digo, del ventrículo izquierdo emerge la arteria aorta con la porción ascendente torácica, el callado de la aorta torácica descendente y la aorta abdominal, que la función principal es la irrigación de todo el organismo, Por eso habla de tejidos sistémicos. Y la vuelta del sistema venoso va a estar dado por, a nivel inferior, la vena cava inferior, y superior por la vena cava superior. Y acá se ve lo mismo, el mismo esquema. En realidad, cuando uno representa, esta es una representación gráfica de este diagrama general de la circulación, y entonces básicamente juega con los colores, el rojo va a identificar el sistema arterial y el celeste, azul Francia, va a identificar el sistema venoso. Esa es una interpretación. En este diagrama lo que se interpreta es que lo rojo transporta sangre oxigenada, se produce el intercambio en los tejidos sistémicos, tanto para la nutrición como para la irrigación normal de los órganos que forman parte de la economía, y lo que vuelve es sangre carbooxigenada, o sea que va a tener una mayor composición de dióxido de carbono que de oxígeno. ¿Cómo se hace, al fin y al cabo, para entender? Aquellos que tengan prendido el micrófono, le pido que lo apaguen. Muchas gracias. ¿Cómo hace uno para entender este circuito? ¿Cómo uno piensa este circuito y cómo, digamos, puede interpretar esta cuestión? Usted transporta un volumen líquido que se llama sangre, por un circuito arterial y venoso que denominamos aparato circulatorio. Bien, para que ese volumen líquido, llamado sangre, digamos, se desplace, circule en todo el aparato circulatorio, usted va a necesitar de 2 flujos. Un flujo laminar y un flujo turbulento. Un flujo laminar y un flujo turbulento. Y se representa en la figura A ese flujo laminar y se representa en la figura B ese flujo turbulento. ¿A qué denomino flujo laminar? En un sistema tubular, es decir, recuerde que son tubos por donde está circulando esa sangre. Esos tubos son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿sí? Son tubos, todo ese aparato circulatorio. En ese sistema tubular, las capas de fluido que van avanzando se disponen paralelas entre sí. Esto es la biofísica del aparato circulatorio. Es decir, si bien es un líquido viscoso, con ciertas características particulares por la composición que tiene, desde el punto de vista de la física y de ese flujo que genera para ir avanzando, es como si fuera en capas paralelas, ¿se entiende? Y entonces usted ve, como si fuera una punta de flecha, las centrales van a una mayor velocidad que las periféricas. Digo, para ir avanzando y abriéndose paso ante
esos túbulos, esas arterias, esas venas, esas arteriolas y esas vénulas, que básicamente están cerradas. Y entonces usted tiene que ejercer una presión para que ese fluido pase, para que ese fluido circule. La velocidad aumenta a medida que se aproxima al centro de la tubuladura con el frente de onda que se visualiza. Este es un escenario. Y aparte porque a medida que usted comienza a descender o ascender, el diámetro de cada uno de estos vasos sanguíneos disminuye. Y si el diámetro de esos vasos sanguíneos disminuye, aumenta lo que se denomina la resistencia periférica. Entonces usted va a necesitar de este flujo laminar, de esta velocidad, para ir avanzando permanentemente en el circuito que le toca recorrer. En la figura B, usted tiene el flujo turbulento. Ese flujo turbulento son capas que presentan variaciones de velocidad y variaciones de los distintos sentidos del flujo, generando un flujo turbulento. También esto se da, como decía yo, a medida que uno va avanzando, ¿sí? El diámetro y el radio de los vasos sanguíneos va disminuyendo, pero usted tiene que favorecer desde el punto de vista fisiológico ese aparato circulatorio y mantenerlo constante. ¿Mantenerlo constante para qué? No solamente para que se cumpla el circuito mayor o sistémico y el circuito menor o pulmonar, sino para que cada uno de los órganos tengan circulación e irrigación. Que un flujo tenga características laminares o características de turbulento va a estar condicionado por una fórmula que es el famoso número de Reynolds, ¿sí? ¿Qué es el número de Reynolds? Número de Reynolds es igual a la velocidad del fluido, D, la densidad de ese fluido, por D mayúscula, el diámetro del tubo, es decir, el diámetro del vaso sanguíneo por el cual está circulando. Sobre N, el numerador es la viscosidad que va a tener ese fluido para poder desplazarse. ¿Qué dice la literatura, qué dice la biofísica y qué dice la fisiología cardiovascular y del aparato circulatorio? Si el número de Reynolds es menor a 1500, el flujo es laminar. Si es mayor a 2000, el flujo es turbulento. Entre 1500 a 2000 es intermedio. No tiene unidades. ¿Y por qué es importante entender esto? Seguramente algún familiar suyo, o quizás usted, en algún momento se hizo un ecodoppler de vasos sanguíneos. En X territorio del cuerpo. Los clásicos, mayores de 65 años, pacientes masculinos o femeninos con hipertensión arterial, ecodoppler de vasos de cuello. O por alguna cuestión particular, imagínense que usted, aparte de tener una hipertensión clásica, tiene una hipertensión renovascular, entonces se le hace un ecodoppler de a ver cómo están trabajando, cómo está fluyendo y saliendo por las arterias renales y por las venas renales este líquido llamado sangre. O al revés, resulta que usted tiene alguna deficiencia y tiene ya signos de insuficiencia venosa a nivel periférico en sus miembros inferiores, y entonces uno necesita saber cómo está esa circulación. Bueno, lo que me va a marcar el ecodoppler, arterial y venoso, primero es esto, va a desgranar el número de Reynolds, me va a decir qué velocidad tiene el fluido, qué densidad tiene, si no hay alguna obliteración, si no hay algún taponamiento, si no hay algo que está obstruyendo el paso de ese líquido, el diámetro de esos vasos y la viscosidad que tiene ese fluido llamado sangre. Para que vean que la aplicación es básicamente, para que vean que la aplicación es básica y es de todos los días, ¿se entiende? E incluso en presencia de traumatismos, a la edad de usted, la mayoría de ustedes son jóvenes, ¿sí? Cuando aparece algún traumatismo uno tiene que vigilar, digamos, básicamente la circulación arterial y venosa. También uno lo que va a medir con los fluidos es la presión efectiva de flujo, Los fluidos van a circular por gradientes de presión, desde donde es mayor hacia donde es menor. Esto que yo hablaba de el diámetro de los vasos se va disminuyendo y el radio de esos vasos va disminuyendo a medida que avanzan, ya sea hacia el tren superior, ya sea hacia el tren inferior. En el circuito mayor, dice la Firmina, el gradiente es la diferencia entre la presión aórtica
y la presión de la aurícula derecha. La presión aórtica, ¿cuál es? Es como se eyecta la sangre a ese circuito sistémico, a ese circuito mayor, y la presión de la arteria de la aurícula derecha es la presión con la que va a recibir el corazón esa sangre, ya sea de la cabeza, del cuello y del tórax, o de los miembros inferiores de la pelvis y del abdomen. En este sentido, uno tiene que tener en claro esto de la resistencia de un fluido a fluir. Sí. Le pido por favor si pueden apagar el micrófono. El sistema ofrece una resistencia al fluir, que se denomina RP, de acuerdo con la siguiente expresión. Resistencia periférica, ¿no? Es la resistencia que todo líquido va a tener. A ver, la resistencia periférica de la canilla de la casa. En este momento hay una resistencia periférica alta, porque seguramente la canilla está cerrada. Cuando usted abre esa canilla, fluye un líquido, ¿sí? Agua. Y entonces, ¿qué venció ese flujo? ¿Qué venció ese líquido? La resistencia que tenía, porque tenía una obstrucción, que era la llave de cerrado de esa canilla. En el caso del aparato circulatorio, esto es un continuo. Esto es un continuo, es permanente. Cuando usted tiene una obstrucción, seguramente va a tener una patología en el territorio donde se dé esa obstrucción, ya sea por enfermedades agregadas o por un traumatismo. Cuando uno mide la resistencia periférica, sabe que los determinantes van a ser L, la longitud del sistema tubular, por la viscosidad sanguínea, N, y por 8. 8 es un factor de corrección, sobre pi, 3, 14, 16, por radio a la cuarta. Es el radio del sistema tubular elevada a la potencia cuarta. Digo, esto también uno, quienes se dedican al estudio de la biofísica y de la fisiología cardiovascular, tienen en claro estas cuestiones, porque cuando hay algún evento vascular X, ya sea por enfermedades agregadas al aparato circulatorio o por traumatismos, uno va tratando de entender dónde va a ser la obliteración, dónde va a ser la obstrucción. Sigo. Caudal circulante. ¿De qué depende el caudal circulante que en este momento está circulando en cada uno de nuestros cuerpos? El famoso Q. Bueno, la respuesta a este caudal circulante la da la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille, cuya expresión es Q es igual al caudal circulante. En este momento está circulando el contenido de sangre que tengo, sea hombre, sea mujer. Delta P es la diferencia de presión entre el punto inicial del circuito, la arteria aorta, por ejemplo, y su punto final, la presión efectiva de flujo, en el caso del circuito mayor o sistémico, en la aurícula derecha. El pi va a ser constante 3, 14, 16. El R potenciado a la 4 va a ser el radio de la tubuladura a la cuarta potencia, la mínima expresión de radio que va a tener ese vaso sanguíneo. L va a ser la longitud de la tubuladora, es decir, de todo el sistema circulatorio, ¿sí? Y N va a ser la viscosidad de la sangre. 8 va a ser una constante de acomodación de todo este caudal. Entonces digo, usted para que haya, entre comillas, circulación, necesita de que haya dos sistemas, de que haya básicamente un caudal que no tenga ninguna obstrucción, ninguna restricción, y necesita vencer la resistencia periférica para que vaya y vuelva, ya sea por el circuito mayor, ya sea por el circuito menor. ¿Cuáles son los determinantes de ese caudal o volumen minuto? ¿Cuáles son los determinantes de ese caudal o volumen minuto? Todo esto que yo digo está en la literatura, es decir, esto es una síntesis apretada de poder entender cuál es la condición fisiológica y las características fisiológicas del aparato circulatorio. ¿Cuáles son entonces los determinantes de ese caudal o volumen minuto? El caudal es directamente proporcional a la presión efectiva de flujo, que se representaba como delta P.
e inversamente proporcional a la resistencia periférica. Es correcto, es decir, el caudal tiene algo, ¿sí?, que lo frena, que es la resistencia periférica. Y esa resistencia periférica está, entre comillas, en este momento siendo vencida para que el sistema circulatorio sea constante y, entre comillas, sea infinito. La fórmula de Q, la fórmula de caudal, uno la pudiera sintetizar a presión efectiva de flujo sobre la resistencia periférica. Si usted tiene una presión constante de flujo, ¿sí?, y ese caudal es continuo, no hay ningún traumatismo, no hay ninguna enfermedad que haya que no solamente usted tenga que vencer la resistencia periférica, sino que tenga que vencer alguna obstrucción que tenga algún vaso, ¿sí?, lo que usted tiene que vencer es la resistencia periférica, que es un evento fisiológico normal, Lo mismo, voy al ejemplo de la canilla. En este momento la canilla está cerrada porque hay una obstrucción. Usted la abre y fluye. Pueden pasar dos cuestiones. Una, que disminuya la presión y entonces el caudal de agua que usted va a tener va a ser menor. Dos, que usted se haya quedado sin agua y que no haya caudal. Y entonces, por más que usted abra la canilla, no va a haber caudal. No hay resistencia periférica a vencer. ¿Se entiende? En este caso, sí hay una resistencia periférica continua. En este momento está sucediendo el traslado de ese caudal a nivel del aparato circulatorio. Bien, determinantes. Esto es lo básico, dejo de compartir. Esto es lo básico para poder entender, no sé si dejamos de compartir, bien. Esto es lo básico para poder entender por qué funciona el corazón y los grandes vasos. Y acá me detengo 2 minutos. La idea de estos encuentros son básicos, son cortos, para que después usted pueda refrescar alguna cuestión o ver otro video con la lectura global de la temática. Usted debe conocer la anatomía, el corazón y los grandes vasos. Debe conocer el territorio donde está el corazón y los grandes vasos, la región torácica. Debe conocer los elementos que tienen relación con el corazón en la región del mediastino. Debe conocer los componentes que forman parte de ese tórax óseo, las costillas, el esternón, los cartílagos costales y por detrás la columna vertebral torácica. Debe conocer, digamos, la disposición de las 4 cavidades del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, y los vasos que emergen y que llegan. Si usted puede hacer esa composición anatómica, empieza a poder describir el sistema mayor o sistémico, circulación mayor o sistémica, y el sistema menor o circulación menor o pulmonar. Una vez que usted tiene claro esa cuestión, puede meterse de lleno en el aparato circulatorio y tener en claro esta dinámica del aparato circulatorio y los fenómenos fisiológicos que se dan para que esto suceda. El otro gran concepto que usted tiene que tener, es las características que va a tener ese fluido, para poder interpretar si hay algún evento que a partir de las características del fluido pudieran disminuir el caudal, ¿sí?, hacerlo más lento, o qué enfermedades agregadas pudiera tener ese paciente, provocando una obstrucción mayor que aumente la resistencia periférica. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de ustedes va a trabajar con pacientes, sea usted enfermero o enfermera, sea kinesiólogo o kinesióloga, sea obstétrica o obstétrico. Y entonces va a tener que poder interpretar cuando el paciente llegue a la consulta y usted empiece a intervenir en ese paciente. Les pido que apaguen los micrófonos porque, digamos, sale cortado, si no. Va a tener que identificar qué calidad de paciente tiene. Si es un paciente que tiene un componente
digamos, anormal de su aparato circulatorio, imagínense que usted es enfermera o enfermero y le tiene que poner una vía periférica. Entonces va a tener que elegir muy bien en qué miembro superior o incluso inferior colocar esa vía periférica si hay algún tipo de obstrucción. Si usted es kinesiólogo o kinesióloga, va a tener que pensar qué capacidad circulatoria tiene su paciente si usted lo tiene que rehabilitar, porque quizás venga de un evento cardiovascular o cerebrovascular y haya quedado con un déficit neurológico. Y en el campo de la obstetricia, usted va a tener que tener en claro esto del aparato circulatorio, porque cuando se introducen modificaciones a este caudal, o este caudal produce, por ejemplo, aumento de la tensión arterial por arriba de la sistólica y de la diastólica, usted está delante de una emergencia obstétrica. Usted está delante de una emergencia obstétrica que compromete la vida de la madre, que compromete la vida de ese niño por nacer. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando uno estudia este escenario, lo estudia desde la normalidad. Es en el avance de la carrera, cuando ustedes cursen la materia patología, que van a ver los fenómenos anatomopatológicos y fisiopatológicos. Es decir, ¿qué sucede en ese sistema circulatorio que no funciona bien? ¿Y cuáles son los eventos agregados, ya sea traumáticos, tumorales o enfermedades agregadas, según la edad de la paciente, que pudieran interpelar este aparato circulatorio? Perdón, profe, se escucha con eco. Bien, igual ya termino. ¿Qué es lo que hay que recordar? Entonces, los dos sistemas, de dónde parten esos dos sistemas, eso es anatomía. ¿Qué características tienen esos dos sistemas? ¿Qué tipo de fluido llevan? La característica fundamental es, uno lo sintetiza, la sangre es un gran vehículo de transporte de sustancias. En este caso me circunscribo a dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero resulta que lleva más cosas la sangre. Lleva nutrientes, lleva vitaminas, lleva hormonas, lleva receptores, lleva células propias de la sangre, ¿no es cierto? Digo, hoy me circunscribo a esto y entonces trato de recordar el diagrama de lo que es rojo, es sangre oxigenada, predomina el gas oxígeno, y lo que es celeste o azul Francia es sangre carboxigenada. Y resulta que la otra cosa que tengo que recordar importante es que tanto el sistema mayor o circulación mayor y el sistema menor o pulmonar son subsidiarios, es decir, son complementarios. Uno depende del otro. El mayor depende de que el menor funcione en óptimas condiciones para que llegue la sangre a los pulmones, se realice el intercambio gaseoso y vuelva esa sangre oxigenada para volver otra vez a ser eyectada por la arteria aorta del ventrículo izquierdo e ir a todo el organismo. Profe, disculpe, quedan 2 minutos. ¿Volvemos Ya termino. a conectarnos? No, ya termino. Entonces digo, en ese concepto, recuerde lo del subsidiario, recuerde lo de complementario y recuerde que en la fisiología y en la anatomía normal, el caudal y las características dinámicas del aparato circulatorio son óptimos. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Véanlo, vuelvan a leer y van a ver que van a poder comprender mejor esta cuestión. Yo les agradezco a todos los que se han comunicado y nos vemos la semana que viene con las dudas de este teórico y con las que pudieran venir de los trabajos prácticos. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por conectarse. Gracias.